espléndido análisis de la producción fílmica, de la decisión de Sophie. En fin, que pues es lindo todo eso, porque al paso del tiempo vamos aprendiendo cosas, muchas cosas que no conocíamos por nuestra propia actividad laboral o de estudios. Y todo esto pues nos contribuye a comprender mejor el mundo que estamos viviendo, ¿no? La idea central de la decisión de Sophie era, por lo que habíamos apreciado, otro tipo de conclusiones desarrolladas por Zygmunt Bauman, por ejemplo. ¿Qué debemos de hacer, ¿no? Que es el gran tema de la filosofía jurídica. ¿Qué debemos de hacer? Y claro que en esa producción fílmica el punto culminante es cuando el soldado nazi le dice a Sophie: no puedes pasar más que con uno de tus hijos, el otro ahora se va a exterminar, escoge tú. ¿Qué cosa, no? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué es lo que debemos de hacer ahí en ese caso, ¿no? Y claro, por la misma cultura impuesta hasta ese momento, las cosas han cambiado un poco, eh, pero escogió que viva el niño, el varón, el hombre, ¿no? Y que la niña fuera asesinada de inmediato. Lo único que hizo fue retrasar la propia vida de ella y de su hijo, ¿no? Retrasarla un poco, lo más posible, pero alguien tenía que morir. Entonces escogió que muriera la mujer, la niña, ¿no? Estamos todavía en esas etapas que narra Michel Foucault en La historia de la sexualidad, en su primer volumen, que se intitula La voluntad de saber, ¿no? Y claro, en ese volumen el papel de la mujer era producir mano de obra. Entonces la mano de obra son los hombres. Entonces aquel que tenga un hombre lo felicitan siempre. Cuando tiene una mujer no lo felicitan tanto, ¿verdad? Las cosas ya cambiaron por fortuna, porque como veremos en la siguiente sesión, tal vez en 2 sesiones más, el discurso de los derechos humanos se va consolidando a partir de los años 70 del siglo pasado, e incluirá los derechos de la mujer, que todavía están en la enunciación, muy consolidados, pero que en la práctica vemos que las cosas no han cambiado tanto. Respecto a lo de Walter Benjamin, en la tesis novena, ciertamente el progreso implica, como opinan algunos, diversos tipos de sacrificio, pero el gran problema que se narra ahí es que estos progresos tecnológicos y científicos causan desastres inimaginables, como lo narra el Angelus Novus en la tesis novena, ¿no? Entonces, ¿cómo conjurar esos desastres? Sería una opción, porque la pregunta volvería a ser otra vez: ¿qué debemos de hacer, ¿no? Y claro que esto depende de nuestra evolución. Cuando hablo de la palabra evolución en mis clases, al menos, no me estoy refiriendo a una cuestión natural, sino solo cultural, ¿verdad? Entonces, en esta línea evolutiva cultural que vamos desarrollando, lo que antes nos parecía correcto, justificado y demás, ahora no lo es tanto, y advertimos los errores que cometimos y las desgracias que cometimos dentro del planeta en muchísimas cuestiones. Quizás un punto central para apreciar estas cuestiones es asumir, si se quiere, el papel de las víctimas de ese progreso, ¿no? En este caso, por ejemplo, se piense en las guerras de conquista y colonización todavía durante la Edad de la Fe, la etapa renacentista europea, y las cuales nos tocaron a nosotros también, ¿no? La invasión de América. Eh, un gran problema, pero si asumimos ese papel, podemos ver las cosas con otra perspectiva. No estoy diciendo, que me parece que es una frase muy común, la historia la escriben los vencedores. Es muy común, pero tampoco es así, ¿eh? No es tan simple como eso. La historia la inventan los vencedores, sería mucho más adecuado, la están inventando los vencedores, ¿no? En el caso nuestro también está la visión de los vencidos, que también no es tan adecuado todo ello, ¿no? Por esa razón recomendaría un texto solo para leer la primera parte, o sea, su introducción, que es una introducción un poco larga, 30 páginas, pero ahí nos devela que aún se analiza la Revolución Francesa en este caso, y hay infinidad de lecturas a este respecto, o sea que habría que tener cuidado con ese tipo de aseveraciones.
Pero si nosotros reflexionamos sobre lo que pasó, pasan algunos datos. Éramos 25.2 millones de habitantes en lo que es Mesoamérica, lo que fue Mesoamérica, y eso incluía desde todo Centroamérica, lo que hoy es México, y de California a Florida en lo que es Estados Unidos. Teníamos un territorio inmenso que lo hemos ido perdiendo paulatinamente, desde luego, ¿no? Bueno, 25.2 millones. En el primer siglo, o sea, hasta el 1618, según los datos más adecuados que los construye Woodrow Borah, en un libro que se intitula El Juzgado General de Indios en la Nueva España, bueno, el dato que da es de que después de ese casi un siglo de guerras de conquista y colonización, incluidas las enfermedades que portaron, la explotación desmedida del repartimiento de indios y encomiendas, quedaron 750,000. O sea que, bueno, fue una matanza considerable, mayor a la del Holocausto, que se le imputó correctamente a la población nazi, a la población alemana de la época, ¿no? Entonces, también si hacemos este recuerdo, nos podría hacer cambiar nuestra visión del mundo, no ya solo de América, sino del mundo completo, porque nos invadió Europa prácticamente, ¿no? Entonces eso lo debemos de considerar. Ya veremos en las partes finales cómo toda esta cuestión, cuando avancemos más al tema vuestro de derecho civil, o sea, cuando apreciemos que hay una delegación amplísima de potestades al ámbito privado, en ese momento se sobrevienen diversas invasiones también, pero no necesariamente son bélicas, sino que son económicas, y es lo que estamos sufriendo ahora, por ejemplo, en toda nuestra región, que se habla a este respecto de un neocolonialismo, el cual término que es exactamente, ese es correctamente desarrollado. Y entonces eso se evidencia fácilmente cuando nos percatamos de que somos mano de obra, ¿no? Al final de cuentas, de las firmas transnacionales. En este sentido, quiero afirmar, si ven las estadísticas, México es una economía muy poderosa. Dentro de los 198 países, me parece que ya somos 200 y fracción, porque cada vez hay más movimientos independentistas. Estamos dentro de los primeros 15 países en economía. O sea, somos una superpotencia a este respecto, ¿no? Varios países europeos como el del norte, Suecia, Finlandia, Dinamarca incluido, tienen una economía mucho más baja que la nuestra. Están por el número 30 a 40, ¿no? Están en ese estatus. Sin embargo, claro, la calidad de vida de esos países es mucho superior a la nuestra. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros construimos muchas cosas, artefactos diversísimos, los exportamos, somos a veces primero y segundo lugar en exportaciones, pero todo eso es de refrigeradores y ninguno se llama el zarape veloz, ¿no? Automóviles y eso, pero ninguno es el Chapulín Colorado, quiero decir, ¿sí? O sea, no es mexicano, pero somos la mano de obra porque cobramos menos, ¿no? Nuestra mano de obra es mucho más económica. Y ese será un problema que vamos a enfrentar a partir de una actividad ensayística que les voy a pedir que la desarrollen en la cuarta sesión. Estamos en la segunda, faltan 3 sesiones. En la cuarta sesión, para los efectos de que podemos evaluarlo, ¿no? Evaluar el curso, que no se preocupen por cuánto van a sacar, qué calificación tendrán, eso es lo de menos. ¿Sí? Lo que importa es aprender y yo compartir con ustedes estas cuestiones y aprender de vosotros también, ¿no? Entonces, la cuestión es los límites a lo que podríamos llamar derecho privado. Ese es el punto clave, ¿sí? Porque lo que domina en las sociedades, como lo vamos a ver tal vez esta sesión misma, es el ámbito privado. ¿Bien? Normalmente no va a decir la iniciativa privada, no va a decir eso, que es muy común de nosotros, pero voy a referirme a 2 rubros, público y privado. Entonces, lo que vamos a apreciar es cómo se desplaza todo de lo público hacia el privado. Y para ello tendremos que entender la iconografía que surge a partir del nacimiento del Estado, que es lo que aquí nos va a interesar ampliamente. A cada uno de ustedes
los que han escrito sus tareas, les voy a hacer un comentario por email regresándoles esto para que vayamos creciendo juntos y agradeciéndoles su participación en todo ello y que como esa producción fílmica que vieron y me hicieron un análisis mucho más amplio de lo exigido, pues me gustó mucho, ¿no? Entonces también yo aprendo a este respecto bastante con vosotros, con sus puntos de vista y me ayudará a las siguientes sesiones, no solo con ustedes, sino con mis demás alumnos en cualquier universidad en la que me encuentre. Ahora muy fácilmente por el Zoom, después tendremos que irnos por tierra, pero disfrutaremos más la presencia todos, saludándonos hasta de mano y demás cosas, ¿no? Bien, ahora me corresponde tratar este tema de la transición hacia una sociedad estatalmente organizada. Doctor, perdón, Sí. perdón, si me permite nada más comentarle, nos pidió que le comentáramos que faltaba un punto que es la exclusión social. Ah, sí, 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 correctísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, creo que con el Angelus Novus, de las dos tesis de filosofía y la historia, se puede entender muy bien este punto, ¿no? El problema que tenemos y que lo devela la tesis novena es que todo lo que llamamos progreso causa los desastres que el mismo Ángel de Angelus Novus va apreciando en el desarrollo de la historia. Si somos conscientes de esto, aún con las ciencias duras, el único tiempo que en realidad existe es el pasado. De hecho, todo lo que estamos haciendo en este momento instantáneamente se hace pasado, ¿no? O sea, no hay presente y tampoco hay futuro, ¿sí? Todo se hace pasado. Y cuando escribes un libro, cuando alguien de ustedes escriba su libro, su tesis y demás, lo que estamos esperando es que en el futuro otro lector lo lea y tal vez escriba algo al respecto. No estamos esperando todo eso. El problema es que cuando ese lector futuro se presenta, lee y escribe, eso ya se convirtió en pasado también. Y de ahí que el único tiempo real que existe es el pasado. Y eso es lo que nos narra, en consecuencia, la historia, ¿no? Soy consciente de que la ciencia ficción también propicia que pensemos cosas en ese pasado que proyectan hacia el futuro, ¿no? Pero una vez que llegue ese futuro, se hace pasado. O sea que el único tiempo es el pasado y de ahí que la historia se refiera al pasado estrictamente. Esta cuestión de la exclusión social, que es el gran tema, es siempre producto de la violencia. No hay otra posibilidad. Es la violencia. Y esto inicia desde el origen mismo. Me parece haber señalado cómo en la gran migración al inicio, desde África hasta la invasión de todo el planeta, si bien lo recordamos, como lo hizo Hans Magnus Enzensberger, que fue el libro recomendado, implicaba que solo un grupo se sentía lo que hoy conocemos como ser humano. Quizás dentro de 2 décadas digamos, yo soy sapiens, no ser humano, soy sapiens, ¿no? Y no identificábamos a aquellos con los que contactábamos como si fueran sapiens, ¿no? No los identificamos. Bien, entonces los consideramos, aunque no necesariamente de manera explícita en un primer momento, pero después decididamente explícito, como si fueran inferiores a nosotros, ¿no? Todos aquellos que contactamos son inferiores. Y sucedía en todos los pueblos, es decir, nosotros consideramos inferiores a los otros y los otros nos consideran a nosotros inferiores también. Hay un buen autor, tal vez lo haya comentado la sesión pasada, que está vivo, que se llama Alberto Espósito. Está traducido al castellano, es italiano, él está traducido al castellano, que escribe en lengua latina, el título solo en lengua latina, que es 2 textos. El primero se llama Comunitas, con doble M entonces por ser latín, Comunitas, y el segundo se llama Inmunitas, también con doble M, ¿no? Ahí.
Y en estos documentos, me parece que en el segundo particularmente, evidencia el problema que ahora me pidieron que tratara y le agradezco mucho a José Luis que me lo haya recordado. El problema es nosotros y los otros, ¿sí? Nosotros y los otros. Y el Expósito detecta que en lengua castellana, y no quiero llamar español porque si no se enojarían los catalanes, el País Vasco y demás, pero que tienen otra lengua y forman parte de España. Entonces la lengua es castellano, la gente de Castilla, ¿no? Digamos. En la primera persona del plural se encuentran las dos categorías. O sea, yo, tú, él, nosotros, ¿no? Nosotros, tercera persona del plural, del primera persona en su plural, nosotros. Y lo hace así, pone nos, guión, otros, ¿no? Y nos, desde el origen, significa nosotros. Entonces ahí están las dos categorías, nos, otros, ¿no? En la primera persona del plural. Y es el gran debate que se tiene. Bueno, pensemos lo siguiente. También estoy casi seguro de que cité a Octavio Paz, y si no, es el Los momento hijos del para Limo. hacerlo, en un libro que se intitula Los hijos del Limo. Y los hijos, en ese libro, que desarrolla muchísimas cuestiones atractivas, de ahí desprendí ese criterio de verdad de la modernidad, que si se acuerdan es la crítica, él lo narra perfectamente bien, pero también ve esta cuestión de nosotros, otros. Y como me la sé muy fácilmente, les diría, si ya lo hice, bueno, es suficiente que lo repitamos una vez más, ¿no? Cada sociedad afirma paz, cada sociedad se asienta en un nombre que es una verdadera piedra de fundación. Y con el nombre no solo se afirma, sino se diferencia de los otros. Y entonces pone unos ejemplos mundiales para que se entienda. Cristianos paganos, como sucedió con nosotros, ¿verdad? En la invasión de América. Nosotros éramos paganos y ellos eran cristianos, ¿no? Pero también se verifica con el pueblo que custodia Alá, musulmanes infieles. Dentro de Mesoamérica, afirma, toltecas, chichimecas. En suma, nosotros, ellos, ¿sí? Entonces ahí va a comenzar la exclusión, ¿no? ¿Quién la va a aplicar la exclusión? Pues aquel pueblo que tenga ese tipo de política, ¿no? Para evidenciarlo en este caso, que es solamente una cuestión también iconográfica, o sea, no es, o si quieren, porque es complicado el término, simbólica, si así se quiere, que es más bien iconográfica. Cuando llega Hernán Cortés a ver a Moctezuma, ya entrando a la Ciudad de México, Tenochtitlan, le dice, este es el único y verdadero Dios, y le entrega un crucifijo. Y Moctezuma lo que hace es ordenar poner ese crucifijo en la Teocalli, o sea, la iglesia Teocalli, la iglesia de los dioses de los otros. Y ahí lo pone. Y será adorado igual que los de ellos, ¿no? Exactamente igual. O sea, que plantea con ese acto una política de inclusión. Te respetamos todo lo que tú creas, ¿no? Pero en cambio la visión de Cortés era decir, este es el único y verdadero Dios, ¿no? Entonces los demás no. Entonces, ¿quién va a excluir? El que tenga mayor fuerza. El que tenga mayor fuerza va a ordenar y va a comandar. Y luego de 300 años somos católicos. Después de 300 años de dominio nos hicimos católicos. Y tenemos infinidad de iglesias y ahora con tiempos de COVID rezamos a los dioses, al Dios, perdón, cristiano, ¿no? Lo estamos rezando. Y esto pasó en todas las épocas y en todas las culturas. La cultura más fuerte excluirá la otra. El señor Freud, en esa carta que le manda Albert Einstein con la pregunta ¿por qué hay guerras?, él llega a dos conclusiones pertinentes a este respecto. La primera conclusión es el ser humano protege su vida matando a otros. Primera conclusión.
Segunda conclusión. Bueno, claro que si el pueblo dominado eh, puede desarrollar trabajos útiles para uno, entonces se le subyuga, ¿no? Y eso es lo que ha pasado hasta ahora con nosotros. Si somos conscientes de ello, los herederos sociales de las antiguas naciones indígenas continúan subyugados en diferentes términos y prácticamente también. Eh, Voy a dar algunos ejemplos solamente porque hay una gran literatura la cual la pueden apreciar. Si algunos chicos van a la escuela, estoy hablando de una escuela primaria, por ejemplo, de colegios un poco caros, no sé cuáles, colegio alemán, colegio Peterson, cosas por el estilo, que entonces cuesta, no sé, 20,000 pesos la mensualidad de la colegiatura, ¿no? O sea, no es nada económico. Y tienen que estar ahí hasta la preparatoria, Dios, eso es un problemita económico, ¿no? Llegará el momento en que las madres de estos hijos se hagan amigas, se hacen amigos, ¿no? Y se hablan por teléfono y después del primer o segundo año es posible que una llame a la otra madre, ¿no? Y le indique, fíjate y observe los términos, sé que tal vez lo sigan utilizando todos, ¿no? Fíjate que se me fue mi muchacha, ¿no? O sea, y entonces le dice, a ver, déjame hablarle a, pensemos, la muchacha de la otra persona y le dice, oye, fíjate que a la señora fulana se le fue su muchacha, que no se preocupe, yo este fin de semana voy a mi pueblo y le traigo otra. Así, ¿se entiende, verdad? Eso pasa constantemente. ¿Quién es esa muchacha? Pues está en un pueblo y lo único que hace es trabajar el servicio doméstico. No habla muy correctamente el castellano. Quizás lo escriba regularmente, quizás, ¿no? Pero tenemos ese problema. Si vemos a las personas que están construyendo las casas en la albañilería, pertenecen a los mismos segmentos sociales. Los que hacen los caminos, las carreteras nuestras, etcétera, también lo hacen. O sea, que continúan subyugados desde esa fecha de la invasión. Claro que esto no significa que España es responsable de todo esto, ¿no? No lo es, ¿no? Pero si apelamos a la religiosidad, pues mea culpa, nosotros lo estamos haciendo todavía, ¿sí? Seguimos con esa práctica social. Consecuente con ello, esta es una forma de exclusión a partir de formas de violencia inimaginables. Y una principal forma de violencia que gracias a Johan Galtung descubrimos, pues más bien él la descubre, la aprendimos de él, de Johan Galtung, sueco, que escribe varios documentos, pero inventa el término de violencia estructural. ¿Cuál es esta violencia estructural? Es una de las violencias que hemos dado en llamar también invisible. Como la violencia familiar también es una forma de violencia invisible. ¿Por qué? Porque sucede en el ámbito privado, dentro del hogar, ahí se verifica, no la conocemos, ¿no? Claro que cuando hacemos investigación nos percatamos de que es terrible la violencia intrafamiliar, eso está clarísimo, y en todo el planeta, no solo México. El gran problema es que no sabemos desde cuándo empezó toda esta violencia invisible. Bueno, la violencia estructural a la que se refiere Galtung indica es una serie de mecanismos que obstaculizan el desarrollo de potencialidades del ser humano. Todo aquello que nos obstaculice para desarrollar nuestras potencialidades. El ejemplo de ello, en el territorio que yo trato, del ámbito penal punitivo, se evidencia en un trabajo que hizo, que fuera mi profesor en los años 80, Alessandro Barata, que es muy conocido en México por su gran influencia dentro de la criminología crítica y particularmente en un libro que se intitula Criminología crítica y crítica del derecho penal, cuyo subtítulo es Una introducción a la sociología jurídico-penal, como ya vimos este tema, sociología jurídica, ¿no? Bueno, él da como ejemplo de esta violencia estructural
la explotación del centro frente a la periferia, ¿no? O sea, todos estos trabajos que les acabo de mencionar, que construimos refrigeradores, automóviles, lavadoras y demás, y todo no es nuestro, ¿no? O sea, si hacemos focos Philips, no son nuestros, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es una forma de... Y eso obstaculiza el desarrollo de nuestras potencialidades. Yo estuve en unos colegios muy modestos en mis primeros años primarios y secundarios, y de repente, ya tardíamente, a los 50 años de edad, 52 años de edad, me localizó un compañero de mi escuela primaria, que estaba en la unidad modelo, entre Río Churubusco, en ese ángulo que hace Río Churubusco y Calzada de la Viga, ¿no? Ahí estaba el colegio. Cuando era la hora de deportes, teníamos que salir a la calle porque no había un lugar para hacer deportes dentro del colegio, ¿sí? Cosas semejantes. Bueno, me habló y platicamos 2 o 3 minutos y me dijo, pero es que tú estudiaste, ¿verdad? Sí, claro, yo estudié. O sea, termina la primaria y muchas personas ya no continúan estudiando. Así que vosotros sois bastante afortunados porque ahora están en el doctorado, ¿no? Continuamos estudiando. Pero muchísimas personas no lo pueden hacer porque existe esta forma de violencia estructural. Entonces, diversísimas formas de violencia causan la exclusión social, la van causando, y les atribuimos adjetivos bastante peyorativos, como me parece haber comentado la sesión pasada, como calificar a algunas personas como nacos, ¿no? Y si no, vemos a un grupo de personas, eso lo aprendí muy recientemente, que les dicen, mira, es que estos pertenecen a otro código postal, ¿no? Cuestiones semejantes, ¿no? Que en ocasiones son bastante chistosas, ¿no? Pueden causar hilaridad, pero las consecuencias son la exclusión social indudable. A ver, se piense en lo que vamos a ver en esta misma sesión un poco más adelante. El soberano es el pueblo, pero hay quien manda dentro del pueblo. Así que tampoco se puede vivenciar esta cuestión. Hay quien manda. Y también me refiero a todo el planeta. La población afroamericana o negra, la Unión Americana, sigue estando excluida, a pesar de todos los jugadores de diversos deportes que son herederos sociales de las antiguas naciones africanas, ulteriormente esclavizados dentro de la Unión Americana. A pesar de ellos, a pesar de Denzel Washington y otros actores, a pesar de Obama, que fue presidente del país, la población negra tendrá que pagar las cuotas frente a los demás. En este caso me refiero entonces a George Rush y Otto Kirchheimer, que escribieron Pena y Estructura Social, y que entonces después Michel Foucault escribe Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión, y Melos y Pavarini escribirán Cárcel y Fábrica, y se devela que la cárcel nació para gobernar la pobreza, y ciertamente es así, ¿no? Si vemos las estadísticas, pueden rastrearse fácilmente ahora con estas redes. La mayoría de la población que está encarcelada, no me refiero a Latinoamérica, sino a Estados Unidos o a la Unión Europea, es africana y latinoamericana, la mayoría de la población, ¿no? Y es que en la aldea global la pobreza está en África y Latinoamérica. Entonces nació para eso y sigue siendo extremadamente perfecta en ese sentido. Tenemos que pagar las cuotas, pues, de la población, como lo vamos a develar paulatinamente, poco a poco, en este caso. Sobre todo cuando se deja al mando de las cosas al privado, ya no al público, sino al privado. Entonces la pregunta que estará siempre presente en nuestro tema es ¿qué debemos de hacer? Y hoy en esta misma sesión vamos a develar los estudios que se han hecho en filosofía jurídica a este respecto. Bien, vamos a pasar a este tema ahora de la transición de una sociedad sin Estado a una sociedad estatalmente organizada. Soy consciente de lo que les voy a comentar está muy distante
de nuestros estudios, porque estudiamos derecho, ¿verdad? Está muy distante, de hecho. Y como bien pueden recordar, la disciplina que más hemos privilegiado en este tipo de experiencia, la carrera de licenciatura en Derecho, es la teoría jurídica. Y eso nos sirve mucho porque a partir de ello podemos trabajar, ¿no? Somos abogados, podemos estar en lo privado como abogados postulantes, creo que es el rubro más privilegiado, pero también pueden ser jueces, ministerios públicos, eh, y si se quiere hasta gerentes de hoteles. No sé por qué, pero también podemos hacer ese papel. No entiendo, ¿no? Bien, el relato que voy a narrar no es de la teoría jurídica, tampoco es un relato de la sociología jurídica, sino un relato de lo que en un antiquísimo libro que escribí, de hecho fue mi segundo libro, en el año 1989, que focalicé las drogas, pero bueno, no importa eso, se llama El control social de las drogas en México. Y el tercer capítulo es el que voy a narrar ahora, de ese antiguo libro. El tercer capítulo. Lo voy a complementar después con mi último libro, porque entonces todo esto tiene que acumular saberes, ¿eh? Se tiene que acumular, ir acumulando. El tercer capítulo de la primera parte del libro está dividido en dos partes, ¿no? Sobre el control social la primera y después la segunda, bueno, todo esto y las drogas, o sea, el control social de las drogas en nuestro país. El tercer capítulo de la primera parte lo intitulé El control social y el discurso de los otros, ¿sí? O sea, no de los que siempre están ahí. O sea, porque quizás lo más salvable de quienes estudian Derecho sea cuando algún profesor se refiere a un trabajo de Federico Engels que se llama El origen del Estado, la familia, la sociedad, algo parecido, pues, la propiedad privada, ¿no? Que me parece que hierra un poco, pero bueno, somos conscientes de que fue del siglo XIX, ¿verdad? Un texto de ese tiempo. Entonces yo me referí a un gran sujeto que me parece sigue vivo, trabaja en Coimbra, en Portugal, antropólogo, que se llama José Gil. Y él escribió un relato de 70 páginas espectaculares. O sea, no tenemos que escribir 1000 páginas, como Ferrayoli lo hace, que esto es muy valioso, por supuesto. Pero con 70 podemos describir la realidad muy bien, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, Carlos Marx escribió tesis sobre Feuerbach, o Feuerbach, como la pronuncian alguien. Es una página, ya, ahí está todo, en esa página, ¿no? Bueno, pero era Carlos Marx, o sea, no era cualquier tipo. Entonces aquí José Gil escribe 70 páginas y lo intitula Una antropología de las fuerzas. Por desgracia, este sí no está traducido en castellano. Pero las referencias pueden estar en Google, debe de haber algunas cuestiones ahí. La ventaja de este libro es que él sintetiza las versiones antropológicas de la inglesa y francesa, o británica si se quiere, y francesa. Toma en consideración a un poderoso antropólogo británico que se llama Evans Pritchard, el cual analizó África. Y de Francia utiliza sustantivamente a Pierre, que se escribe doble R al final, Pierre, y el apellido se escribe Classe 3, una sola palabra, Classe 3, Pierre Classe 3, de la antropología francesa. Señala a muchos otros, Marcel Bouchet y demás, ¿no? Pero estos son los centrales. Los franceses estudiaron Sudamérica. Y la ventaja es que estudian estas dos regiones con sociedades vivas que parece que se desenvuelven como una sociedad sin Estado. O sea, el objeto de estudio lo tienen ahí, en presencia, ¿sí? Están vivas las sociedades. Y de ahí la virtud de estos chicos, ¿no? También lo hizo Claude Lévi-Strauss, ¿no?
cuando escribe Tristes Trópicos y muchos otros colegas, ¿no? Al final me voy a referir a René Girard, que por desgracia falleció hace 2 años. Bueno, este relato indica que hay franca coincidencia entre la experiencia sudamericana y la experiencia africana. Franca coincidencia. O sea, hacíamos lo mismo, ¿no? Y siempre es importante este trabajo porque todos los teóricos, desde cualquier disciplina, han asegurado, y parece razonable, sobre todo por este tipo de trabajos, que las iniciales sociedades que no contaban con Estado, todas, absolutamente todas, y como ya se examinó todo el planeta, no hay duda alguna, eran sociedades que se desenvolvían económicamente igualitarias. Todas, todas. En cambio, cuando aparece el Estado, todas, absolutamente todas, son desiguales económicamente hablando. Entonces parece que nuestra línea evolutiva fracasó o hizo una estupidez o algo sucedió que de una igualdad pasamos a una desigualdad. O sea, aquí algo está mal, ¿no? Y por eso es necesario, es indispensable saber qué pasó, por qué hicimos este cambio, ¿no? Entonces, se demuestra que aún en estas sociedades que la antropología llama arcaicas, ¿no?, había representantes de la comunidad. Sí, por supuesto que los había. Pero en este caso hay 2 representantes de la comunidad. Uno de estos es denominado la instancia mágico-religiosa. Y claro, se entiende, ya vimos la edad de la fe, se entiende por qué, ¿no? Del miedo a la muerte, tengo que conjurarla. Pienso que cuando yo muera, como a mí me hizo Dios, me incorporaré con Él y seguiré viviendo eternamente, ¿no? Si se acuerdan de la lección pasada. Y se supone es el representante de los dioses en la tierra, aunque los dioses no existieron. Punto, ¿no? Bueno. Y la otra instancia será llamada la instancia política. Por los relatos, no importa si es correcto o no correcto el término, pero así están los relatos. ¿Cuáles eran sus funciones? Sus funciones eran muy simples. La primera instancia, la mágico-religiosa, su función era recibir, y tal y como ellos lo afirman, recibir de los individuos, familias y grupos que integran la comunidad. O sea, hay diversos grupos compuestos por diversas familias y cada una de estas por diversos individuos, ¿no? Recibir de todos ellos bienes y fuerzas. Recibir. Lo de bienes es muy simple, ¿no? Porque lo que hacemos es, éramos pueblos recolectores y cazadores, recolectábamos, cuando una familia acababa de comer, pues tenía que entregar lo que le sobraba a la instancia mágico-religiosa, ¿no? Y lo de fuerzas, en este relato, lo develaremos enseguida, no se entiende muy bien, ¿no? Pero parece que es fuerzas como psicológicas de ir, como hoy vamos a la iglesia y nos damos la mano unos a otros, alentarnos, ¿no? Para alentarnos conforme los mandatos divinos. En cambio, la otra instancia, la instancia llamada política en estos relatos, su función es aparentemente la opuesta. Lo que tiene que hacer esta instancia es dar ahí donde hace falta bienes y fuerzas, ¿sí? O sea, lo mismo, pero en lugar de recibir, los da, ¿sí? Lo de bienes es magistralmente correcto, ¿no? O sea, se entiende muy bien. Lo de bienes significa que ahí el que no haya comido, pues ahora comerá. Toma, aquí está tu parte para que comas y siga la comunidad viva, ¿no? Sigamos viviendo. Y lo de fuerzas es exactamente igual que la otra, pero a la inversa. En la instancia política alentará a los miembros de la comunidad a darles fuerzas para que consigan bienes, ¿no? Y, o sea, recolección
y caza de animales para la subsistencia. Hasta ahí termina el relato estricto. Entonces después, ¿qué pasó para transitar a una sociedad estatalmente organizada? Y la respuesta que se desprende de estos antropólogos británicos y franceses y la síntesis que hace Hill es que el político cambia su función, va a invertir su función. Y lo que va a hacer es expropiar. La cuestión interesante es que no expropia bienes, lo que va a expropiar son las fuerzas de la comunidad. Y ahí aparecerá el Estado. O sea que hace falta la variable sustantiva, ¿sí? Todavía, ¿no? Bueno, pero como es un acto de expropiación de fuerzas, ¿no? O sea, es un acto de violencia para expropiar las fuerzas de la comunidad, se ve forzado a construir la inicial norma jurídica que persiste hasta hoy. Esta persiste. Y esta norma jurídica hoy indica, en nuestro tiempo, ya con nuestros usos y costumbres, nuestro lenguaje evolucionado y demás, indica, nadie puede hacerse justicia por propia mano. Yo sí, nadie más. Yo sí. Entonces lo que va a aparecer aquí es un juez. Y ese es el que decidirá la violencia si se desata o no se desata, ¿no? Entonces hemos transitado ya este tipo de sociedad. José Gil afirma lo siguiente a este respecto, que es atractivísimo, pero todavía no le dio para resolver el problema. Indicó textualmente lo siguiente: debió haber habido una carencia fundamental que el Estado no hace sino ampliarla. ¿Cuál es esa carencia fundamental? Y es un problema. Es sorprendente a este respecto que este texto, el original en portugués, sea de los años 1971, ¿no? Cuando en el mismo año, antropólogo francés René Girard escribe La violencia y lo sagrado. Me refiero a que es rarísimo porque es como si acaba de escribir Ferrayoli un libro y no lo hemos leído. Pues ¿cómo no? Pues claro que lo vamos a leer, es jurídico, lo tenemos que leerlo. Máxime si se dedica a la vida académica, ¿no? Hay que leer los saberes recientes de los referentes obligados. Entonces, en el mismo año se escriben dos versiones un poco convergentes, pero distantes en la conclusión. René Girard piensa lo siguiente. Por desgracia, en este libro focaliza a Jesús de Nazaret. Por desgracia. Yéndose al relato bíblico. O sea, si recuerdan, como ejemplo lo voy a decir, la última cena, el relato bíblico, él toma vino y toma pan y dice, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, ¿no? Y pues esto era una tradición que se tenía desde los griegos. Y Roma invadió Grecia y se hizo helénica, y claro que todo donde iba invadiendo era helénico. En Arcadia, 700 años antes de Jesús de Nazaret, estaba ya la costumbre de no matar personas, ni animales en sacrificio, no hacerlo. Se recomendaba al menos, no más sangre ni carne humana o animal, sino solo pan y vino. Entonces Jesús hace esto porque es la costumbre ya, pan y vino. Pero cuando sacrifican, según el relato bíblico, a Jesús de Nazaret, lo cual es bastante errado porque nunca fue un sacrificio, entonces
René Girard concluye: el sacrificio es la ritualidad que funda una tradición cultural, que la funda. Y me parece que sí la fundó, porque este año es el año 2020, después de Jesús de Nazaret, ¿no? O sea, de que fundó la tradición cultural, no hay duda, ¿no? Sin embargo, después escribirá otro libro que se llama El nacimiento de la cultura, me parece, si no Google lo corrige, en el cual cuando ve el chivo expiatorio dice: ahí está el origen del Estado. Entonces ya, perfecto. Entonces apréciese lo siguiente, ¿eh? Estoy afirmando, siguiendo a René Girard, por supuesto, que la ritualidad del sacrificio es esa violencia que da lugar al nacimiento del Estado. Ahí está el Estado. Es correctísimo lo que dice Girard, ¿eh? Pero para entenderlo, tendremos que analizar a otro autor, que es un filósofo veneciano, vivo, aunque trabaja ahora en París. Poderosísimo. Les pedí que leyeran para una crítica de la violencia y que fueran acuciosos en desprender unas 2 líneas en donde Walter Benjamin afirma: habría que buscar el origen de la sacralidad de la vida, ¿no? ¿Qué quiere decirnos con eso? Cuando yo lo leí, me brinqué esa línea y seguí leyendo el texto, ¿no? Después les recomendé leer del mismo Benjamin Destino y Carácter, para que detectaran otras 2 líneas en donde afirma, palabras más, palabras menos, ¿eh? El juez golpea el cuerpo del imputado solo en su nueva vida, ¿eh? Así lo dice. Bueno, ¿Eso qué? quien hace la tarea que impone Benjamin es este filósofo veneciano que se llama Giorgio Agamben y que es multiconocido particularmente por este libro que voy a leer, que se llama Homo Sacer, en latín con H entonces inicial, ¿eh? Pues en italiano no lleva H. Homo Sacer, Sacer con C, como sacerdote, Homo Sacer. Y ese es la sacralidad de la vida. Pero el subtítulo se entiende muy bien. El subtítulo de este libro es El poder soberano y la nuda vida. Lo traducen como nuda vida. Nuda significa desnuda, ¿eh? En su vida desnuda. Para entender estas cuestiones, los griegos dividían la vida en 2. Todo lo que existe, me refiero a los seres vivos, vegetales, animales y nosotros, ¿no? Tenemos Zoe, como un grupo, creo, de rock o de alguna cosa, ¿no? Zoe, Z-O-E. ¿No? Pero nosotros, además de Zoe, tenemos bios, o sea, una vida del ser humano, bios. ¿No? En Roma, la tradición latina tiene una costumbre que es llamada sacralidad de la vida, que es lo que Benjamin quería que se investigara. Y la sacralidad de la vida es cuando se declara a una persona sagrada, homo sacer, y eso significa que deja de tener bios y solo tiene zoe, solamente tiene zoe. Tiene implicaciones terribles, ¿no? El relato afirma lo siguiente textualmente, ¿no? El homo sacer es denominado santo y maldito. O sea, parece una contradicción ahí, los 2 términos, santo y maldito. A quien cualquiera le puede dar muerte, sin que haya represalias jurídicas. O sea, si pasa por frente de nosotros un
hombre declarado sagrado, lo matamos, y ya, ¿qué pasó? Es sagrado. Bueno, está bien, adelante. Se le puede dar muerte. Pero es insacrificable. Ok, es insacrificable. Eso es una cosa muy simple de dilucidar, ¿eh? Si ya está declarado sagrado, pues no hay que sacrificarlo, sería doble sagrado, ¿sí? Sacrificio es fare sacer, hacer sagrado a una persona. Sacrificio, ¿no? Deriva de estas palabras. Y en consecuencia, pues hay que matarlo porque una persona es sagrada justo a su muerte, o sea, en el sacrificio. Y si este sigue vivo, cualquiera lo puede matar, a la hora que quiera. ¿Sí? Ahí está. Esta forma de violencia, distinta del sacrificio al que me referí hace un momento, es una herencia griega también, que se llama ostracismo, el ostracismo. Ostrakismos en griego, como spasein, el sacrificio en griego. Spasein, yo creo, ostrakismos. Quien estudia estas dos formas de violencia llamadas sagradas es Aristóteles. No leí a Aristóteles, pues confieso eso, pero leí a filósofos y antropólogos que citan a estos relatos y por eso se los transmito. Y en este caso, Aristóteles llega a una interesante conclusión. El sacrificio es para los de abajo y el ostracismo para los que se encuentren por encima de la sociedad. Entonces complemento el relato de Jesús de Nazaret. El declarado como sagrado no ha violentado ni el derecho divino ni el derecho humano. No, jamás, no ha hecho nada, ¿no? Pero lo declara sagrado por plebiscito el pueblo. El pueblo lo va a declarar como sagrado. Lo mismo sucede con el sacrificio. Esto es por plebiscito. ¿Sí? Es decir, que aquí se verifica lo que podríamos llamar una unanimidad de la violencia. Todos contra una persona. Bueno, Jesús de Nazaret no violentó ningún derecho divino ni ningún derecho humano. Pero el pueblo dijo que lo mataron. Así de simple. ¿Sí? Entonces es receptor de la violencia del ostracismo. Y además, porque está por encima de la sociedad. Repito, este es el 2020 después de su génesis, ¿no? Después de Jesús de Nazaret. O sea, no era cualquier tipo. ¿Verdad? Pero este chico, gracias al poder que tiene, se convierte en un chivo expiatorio. ¿Sí? Por su propio poder que tiene. ¿No? Bueno, esto es muy importante por otras razones que quizás no interesen para la filosofía jurídica en el ámbito del derecho privado. Es la figura inversa a la que se relata en Edipo Rey. Edipo Rey es un sujeto expuesto para el sacrificio. Y el sacrificio es para los que están por debajo, ¿sí?, de la sociedad. En la tradición griega, los primeros que son mandados al sacrificio son los que nacieron mal, genéticamente. El relato indica, no de Edipo Rey, sino el relato antropológico griego, indica los contrahechos por la naturaleza. O sea, nació mal la persona. El caso de Edipo, pues su pie estaba mal, uno de sus dos pies estaba mal, entonces fuera de aquí, ¿no? Lo dejan expuesto para el sacrificio. Pero este vivió y se hizo rey. Entonces, en el transcurso de su vida, se va a sacrificar. De hecho, queda ciego, pues. Pero como está por encima de la sociedad, lo matan a partir del ostracismo. O sea, la figura invertida de Jesús de Nazaret es un sujeto expuesto al sacrificio y muta como
como homo sacer, ¿no? En cambio, Jesús de Nazaret es un homo sacer y muta como chivo expiatorio. ¿Qué significa todo esto para nuestros propios intereses? La unanimidad de la violencia.